Hace unas décadas, allá por los años 70, en Estados Unidos, un hombre sembró el terror haciendo que la gente no quiera salir de sus casas por temor a ser asesinado. Tras cometer alguno de sus crímenes, dejó notas narcisistas y desafiantes en las que indicaba: soy el hijo de Sam, adoro la casa. Después de ser arrestado, el sujeto declaró que un demonio que había poseído el perro de su vecino fue quien ordenó cometer todos los crímenes a altas horas de la noche. David Berkowitz aparentemente era una persona normal que había sido adoptada por una pareja de esposos, quienes, para evitarle el sufrimiento de saber que su madre lo había abandonado, le dijeron que ella murió durante el parto. Sin embargo, él descubrió que era falso. David Berkowitz en realidad se llamaba Richard David Falco. Su madre, Betty Browder, lo entregó en adopción al matrimonio formado por Nathan y Pearl Berkowitz, porque, tras quedarse embarazada de su segundo marido, este le pidió que abortase. Finalmente, la joven veinteañera dio a luz el 1 de junio de 1953 en Nueva York, pero no quiso hacerse cargo del pequeño. Fue esta pareja judía, que no podía tener descendencia, quienes decidieron darle el apellido Berkowitz y criarlo. Pese a ser un chico tímido, víctima en ocasiones del acoso por parte de sus compañeros de clase, David se defendía con uñas y dientes. Además, su apariencia le ayudaba a la confrontación. Era grande y fuerte. Siempre prefería jugar con niños más pequeños que él, principalmente al béisbol. Ya cuando era un adolescente, sufrió la pérdida de su madre adoptiva, algo que lo marcó de por vida, pues sentía que tenía la culpa y se enojó con Dios, haciendo que dejase de creer en él y empezara a leer libros satánicos y a seguir sectas. Por tanto, David no encajaba en ninguna parte, ni siquiera en su propia familia, después de que su padre adoptivo contrajera segundas nupcias. Esto fue el detonante para que el joven se hiciese baptista y se alistase en el ejército. Le destinaron a Corea durante 3 años, hasta que regresó a casa en 1974. El padre no llevaba nada bien que su hijo se hubiese convertido al baptismo y que, sobre todo, criticase fervientemente el judaísmo. Las monumentales broncas se saldaron con unos tremendos ataques de ira por parte del muchacho. Se colocaba delante del espejo mientras se golpeaba fuertemente la cabeza con los puños. Cuando la situación se volvió insostenible, David decidió independizarse y mudarse a su propio apartamento, en otra zona del Bronx, en el 2151 de Barnes Avenue. Solo y con un sentimiento absoluto de abandono, el joven decidió buscar a sus padres biológicos. Indagó en el registro, encontró su apellido original y lo rastreó en una guía telefónica. Gracias a esta pesquisa, localizó la dirección de su madre y de su hermana mayor. Las escribió en una postal y días después se produjo el reencuentro. Su hermana Roslyn, de 37 años, casada y con hijos, estaba feliz de conocer a David. Incluso le dio cobijo en su casa durante varios días. Sin embargo, fue pasando el tiempo y el joven se fue distanciando de su nueva familia. Eran principios de 1976 y por aquel entonces su salud se resentía. Parece ser que sufría continuos dolores de cabeza, algo que a la hermana le preocupaba mucho. En el mes de abril
David decidió mudarse de nuevo, esta vez a Pine Street, en Yonkers. 3 meses después, cometía su primer asesinato. Pero antes, ya lo había intentado acuchillando a 2 mujeres a finales de 1975. Los gritos de sus víctimas hicieron que huyera rápidamente. Tras estos fracasos, David decidió comprar una pistola. Se trataba de un revólver muy concreto, un Bulldog calibre 44, y le costó $130. Fue con esta arma con la que perpetró 8 ataques y mató a 6 personas. En una entrevista, tiempo después, contó que lo llevó a cometer los crímenes. Dijo que todo empezó un día cuando estaba en su apartamento y el perro de su vecino empezó a ladrar demasiado, algo que lo enfureció, y desde su ventana intentó matarlo, pero este no murió. En ese momento, vio cómo el animal se convirtió en un demonio que le decía que debía matar gente, y así lo hizo. El tirador disparó a extraños, a menudo parejas en automóviles estacionados, y las mujeres, generalmente, tenían el cabello castaño, oscuro, hasta los hombros. Jody Valenti y Donna Lauria, ambas de 18 años, estaban dentro de su coche cuando un hombre disparó contra ellas, provocando la muerte instantánea de Donna e hiriendo a Jody. Carl DeNaro, de 20 años, y Rosemary DeKeenan, de 18, charlaban dentro de su automóvil cuando un hombre desconocido les disparó 5 veces, lo que provocó heridas superficiales a Rose, mientras que Carl sufrió una grave lesión craneal. Donna DeMasi y Jane Lomino, las dos de 18 años, regresaban caminando del cine cuando un hombre se acercó fingiendo hacerles una pregunta para luego dispararles, provocando graves heridas en Donna y Joan, la cual quedó parapléjica. Christine Freund, de 26, y John Deal, una pareja de novios, se preparaban para salir a bailar cuando su atacante disparó en 3 ocasiones contra su vehículo, provocando heridas leves en John y graves en Christine, quien falleció en el hospital. Virginia Boskerichian, de 19 años, recibió un disparo en la cara cuando regresaba a su casa después de asistir a clases. Para tratar de protegerse, la joven se cubrió el rostro con sus libros, pero aquel escudo improvisado no impidió su muerte. Alexander Esaú, de 20 años, y Valentina Suriani, de 18, una pareja de novios estaban besando en su automóvil cuando se acercó un hombre y les disparó en 2 ocasiones a cada uno. Valentina murió en el lugar, mientras que Alexander falleció en el hospital varias horas después. Hasta ese momento, debido a los crímenes cometidos por David Berkowitz, quien aún no había sido identificado, los periódicos de Nueva York llamaron a aquel individuo el asesino del calibre 44, porque todos los asesinatos los había cometido con un revólver Charter Arms Bulldog. Sin embargo, tras la muerte de la última pareja, decidió dejar una carta en la escena, la cual firmó como hijo de Sam. Después, el 30 de mayo de 1977, envió una carta escrita a mano al columnista del New York Daily News, Jimmy Breslin, en la que nuevamente firmó como hijo de Sam. El medio publicó el contenido de la misiva una semana después, el 6 de junio. Sal Lupo, de 20 años, y Judy Plácido, de 17, habían salido de una discoteca y cuando se encontraban en su automóvil, fueron alcanzados por 4 balas de un revólver calibre 44 en Bay City, Queens. Sus heridas fueron menores y ambos sobrevivieron. Stacy Moskowitz, 19 años, y Robert Violante, de 20, novios, estaban dentro de un automóvil estacionado cerca de un parque cuando un hombre se acercó y les disparó.
Una bala de calibre 44 destruyó el ojo izquierdo de Violante y dañó su ojo derecho cuando le atravesó el cráneo. Moskowitz murió de una herida de bala en la cabeza. Luego de estos crímenes de Violante y Moskowitz, la policía publicó el 3 de agosto de 1977 un boceto del sospechoso de disparar, basado en descripciones de testigos. Sin embargo, sucedió algo inesperado. El día de sus últimos asesinatos, Berkowitz fue multado por estacionar su auto frente a un hidrante de incendios. Una mujer alertó que vio que alguien había recibido una citación frente a su casa, por lo que la policía empezó a investigar para llamar a aquella persona a testificar y cuente lo que había visto esa noche y seguir los pasos del asesino. Al indagar, dieron con su nombre y dirección, y tras escuchar la identificación de la persona, la mujer que dio aviso señaló que se trataba de su vecino, a quien acusó de haber querido matar a la mascota de su padre, Sam Carr. Tras hilar todas las pistas, determinaron que él era el asesino serial. Las autoridades se constituyeron a su casa y al ver el auto, notaron que había una carta del departamento de policía de Suffolk y una bolsa de lona con un arma y un gran rifle. En ese momento, apareció Berkowitz, quien se encontraba con una pequeña bolsa de papel marrón, con su pistola 44, que se dirigía a su carro. Fue en ese instante que lo detuvieron. Lo único que dijo fue: «Me tienes, soy el hijo de Sam». Su captura se produjo el 10 de agosto cuando tenía 24 años. Tras su detención, le condujeron a la comisaría donde confesó todos los crímenes y admitió ser el autor de las cartas. Culpó al perro de su vecino de ordenarle que perpetrase los crímenes y de escuchar voces demoníacas en su interior para que no parase de hacerlo. El interrogatorio duró media hora. Después de su arresto, fue sometido a una evaluación psicológica ordenada por la corte, donde fue encontrado competente para ser juzgado. Al año siguiente, el 8 de mayo de 1978, Berkowitz se declaró culpable de los disparos y fue condenado a 6 cadenas perpetuas consecutivas. Dime tú qué opinas acerca de este hecho real. ¿Crees que realmente fue poseído por un demonio o simplemente un medio para salir de la cárcel? Déjamelo saber en los comentarios. No olvides suscribirte y pasarte por nuestras páginas de Facebook e Instagram. Y ahora, voltéate y observa a tu alrededor, porque aunque no lo creas, ellos nos miran. ¿Tú también los ves?